Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto poder estar con todos y cada uno de ustedes nuevamente, compartiendo la bendita palabra de Dios. Y en el Evangelio según San Mateo, voy a leerlo en el capítulo 16, en el verso 1 en adelante, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentar al Señor Jesús, y le pidieron que les mostrase señal del tiempo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hipócritas, que sabéis distinguir las señales del tiempo, o las señales o los aspectos o el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. En nuestra enseñanza anterior vimos cómo en medicina el conocer el tiempo o el período de incubación de las enfermedades y las etapas críticas de ellas es de vital importancia, no solo para hacer el diagnóstico de la enfermedad, sino para dar un tratamiento oportuno y adecuado para cada etapa de la enfermedad, y así evitar la muerte del paciente o del enfermo. Decíamos también que de igual manera es muy importante conocer los tiempos que Dios ha establecido en su palabra, la Biblia. ¿Para qué? Para llevar a cabo la salvación del ser humano, tu salvación y la mía. Decíamos que esto se confirma cuando el Señor Jesús afirmó ante un grupo de fariseos y saduceos que se encontraban ante la multitud, lo que acabamos de leer aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 1 y 3, que en otras versiones de la Biblia se traduce: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús a este grupo de hombres que, no solo creían ser hijos de Dios, sino que eran hombres muy religiosos y eran conocedores de la ley, eran conocedores de los escritos de los profetas? El Señor Jesús les está diciendo: ustedes son expertos en interpretar las señales de los cielos para tratar de entender cómo será el estado del tiempo de ese día o del día que viene, o para tratar de predecir los cambios del clima. Sin embargo, no pueden interpretar las señales espirituales que están sucediendo alrededor de ustedes, las cuales, por cierto, ya habían sido profetizadas, y ellos conocían muy bien. ¿Para qué? Para así poder darse cuenta que el tiempo de la venida del prometido y tan anhelado Mesías ya se había cumplido, de modo que Él estaba en medio de ellos, y ese Mesías, ese Cristo, ese Salvador, no era otro sino el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta era: ¿por qué razón estas personas podían tratar de entender cómo sería el estado del tiempo, o podían predecir los cambios del clima, pero no podían interpretar las señales espirituales? ¿Por qué? Porque a pesar de todas las evidencias indiscutibles en la vida y en el ministerio del Señor, estos hombres se resistían, óigalo bien, estos hombres se resistían a reconocer a Jesucristo como el Mesías. ¿Y por qué se resistían a reconocerlo? Porque ellos sabían que si le reconocían como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador, ellos tendrían que adorarlo. Pero ese no era el problema. Ellos tendrían que rendirse a Él como Señor y Salvador. Y decíamos en la enseñanza anterior, en la primera parte de esta enseñanza, que hoy en día sucede lo mismo. En la vida de millones de personas hoy, 2000 años después, personas que dicen creer que
que Dios existe, personas que dicen creer que Jesucristo es el Mesías prometido y aún que afirman que la Biblia es palabra de Dios, personas aún que dicen haber sido salvadas por la fe en Jesucristo, estas personas no están dando la importancia que deben de tener las señales de los tiempos espirituales. ¿Por qué? Porque se están resistiendo a rendirse. Y es que ese es el problema, decíamos. Todo el mundo quiere recibir al Señor Jesús como su Salvador, pero nadie quiere recibirle como Señor. No, nadie quiere recibirle como el Señor y Rey de sus vidas. ¿Por qué? Porque eso implica muchas cosas. Eso implica morir a ellos mismos. Eso implica morir al mundo y las cosas del mundo. Eso implica ya no seguir disfrutando de los deleites temporales del pecado. Eso implica amar, eso implica perdonar, eso implica servir, cosa que la gente no quiere hacer en su egoísmo. Eso implica negarse cada día y tomar su cruz cada día. Y la gente no quiere hacer eso, definitivamente. Es por eso que hemos titulado esta serie de 2 enseñanzas: el tiempo de tu salvación ha llegado, o el tiempo de tu salvación es hoy, con el propósito de llamar la atención a todas aquellas personas que están aquí presentes y que reconocen que aún no se han convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una fe bíblica para salvación en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que puedan darse cuenta. Para que puedan darse cuenta que hoy es día de salvación, que el tiempo de su salvación ya se ha cumplido, que el tiempo de su salvación es hoy, que el tiempo que Dios estableció en su reloj para la salvación del ser humano ya se cumplió, y todo lo que las personas deben hacer es arrepentirse de todos sus pecados y creer en la persona de Jesús y en lo que Él hizo al morir, ser sepultado y resucitar. ¿Para qué? Para ser salvos. De modo que nadie tenga excusa. De modo que nadie tenga excusa delante de Dios. Deseo compartir estas enseñanzas con el propósito de forzarlos a entrar en el reino. Querida persona, que usted se ha acomodado en una vida de pecados, quizás lleno o llena del conocimiento de Dios, pero resistiéndose a dar ese paso que Dios está demandando de usted, como es el morir al yo, el morir al egoísmo. ¿Para qué? Para entregar su vida a Dios, para que primero la perdone, la lave y la limpie de todos sus pecados, pero para que después la gobierne como Él merece hacerlo, y solo Él es digno de hacerlo, por cuanto Él es Señor y Cristo. Él es Señor y Salvador. ¿Y cuáles son estos tiempos que ya se han cumplido para tu salvación? En nuestra enseñanza anterior decíamos que el primero se encuentra en Gálatas capítulo 4 verso 4, en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 4 verso 4, donde dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice el verso 5, yo se lo voy a decir: para que salvase, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Pero dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando el tiempo fijado por Dios se cumplió, cuando el tiempo establecido por Dios para que viniese a este mundo, para que hiciese su aparición en este mundo el Salvador, el Mesías, Cristo el Señor, ya se cumplió. ¿Por qué? Porque ya Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, María, y nacido bajo la ley, como judío. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y de esto compartimos ampliamente con ustedes en la primera parte de estas 2 enseñanzas. Yo ruego a ustedes que por favor las soliciten. Ahora, en esta segunda parte hoy deseo centrarme en otro tiempo. Un segundo tiempo en el reloj de Dios que Él ha establecido para la redención del ser humano, para tu redención y la mía, y que ya se ha cumplido. Y ese tiempo lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 51. Dice así, otra vez dice: cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, dice, cuando se cumplió el tiempo en que el Señor Jesús había de ser recibido arriba, es decir, de su ascensión, de su regreso al Padre, dice que afirmó
su rostro para ir a Jerusalén. Otra versión en la Biblia lo dice: cuando se acercaba el tiempo en que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito. Oiga bien esta palabra: el firme propósito de ir a Jerusalén. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, vemos cómo a partir de este verso, Lucas 9, 51, y hasta el capítulo 19, en el verso 27, el Señor Jesucristo realiza una nueva etapa en su ministerio. Y en esta nueva etapa de su ministerio, su objetivo, óigalo bien, es realizar un viaje final a la ciudad de Jerusalén, lo cual se confirma por las referencias que Lucas hace a partir de este momento, de Lucas 9, 51, en una serie de versículos como son Lucas 10, 38, Lucas 13, 22, Lucas 13, 32 y 33, Lucas 17, 11, Lucas 18, 31 y 35, Lucas 19, 1 y Lucas 19, 28. Y a partir de este momento, el escritor inspirado se centra en los hechos, todos los hechos que sucedieron en los últimos días del ministerio del Señor Jesús en Perea, en la ciudad de Jerusalén y los alrededores, incluyendo su muerte, incluyendo su resurrección y su ascensión. Y yo quisiera analizar cada verdad que encontramos en esta afirmación de Lucas 9, 51. ¿Para qué? Para una mayor comprensión de lo que esta verdad significa, de que como se acercaba el tiempo de que Jesús fuese llevado al cielo, Jesús hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Y la primera verdad es, la primera parte de este verso: cuando se cumplió el tiempo en que debía ser recibido arriba o que debía ser llevado al cielo. O sea, ¿qué significa esto? Esto significa, al igual que lo que decíamos en la enseñanza anterior, que había una hora fijada por Dios. Óigalo bien. Así como había un tiempo fijado por Dios, una hora fijada por Dios. ¿Para qué? Para que su Hijo hiciese su aparición en esta tierra, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Así también había un tiempo fijado por Dios el Padre para que el Señor Jesús fuese a Jerusalén a cumplir con esa misión que Dios mismo le había encomendado, como era el redimir a la humanidad, el salvar a la humanidad a través de su muerte y resurrección. Pero también cumplir la misión de volver al Padre a través de la ascensión. Yo quiero decirles que antes de esa hora o ese tiempo que el Padre había fijado, Dios mismo, óigalo bien, guardaría la vida del Señor Jesús hasta que el tiempo establecido por Dios el Padre desde la eternidad se cumpliese. Un ejemplo de ello lo encontramos en Juan 7:30, y repito: antes de esa hora o tiempo fijado por el Padre, Dios mismo guardaría la vida del Señor Jesús hasta que el tiempo establecido por Él desde la eternidad se cumpliese. Y en Juan 7:30 vemos un ejemplo. Dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aunque no había llegado su hora. ¿Qué nos está diciendo aquí el escritor inspirado por Dios? Dice que un grupo de judíos en Jerusalén procuraban atrapar, arrestar al Señor Jesús, pero dice que ninguno le echó mano. No pudieron arrestarlo. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. ¿Y cuál es el contexto aquí? El Señor está enseñando en el templo
ahí en Jerusalén días antes de su muerte, y debido a que los judíos comprendieron que él estaba afirmando ser el Mesías prometido, al considerar esto como una blasfemia de parte del Señor, ellos intentaron arrestarle para darle su merecido, pero ninguno le echó mano, porque no había llegado su hora en que debía morir como ese cordero provisto por Dios para el perdón de todos los pecados del mundo y para ascender al Padre. William MacDonald escribe al respecto: el poder de Dios preservó al Señor Jesús de las maldades, de las intrigas de los hombres, hasta que llegó el momento en que había de ser ofrecido como sacrificio por el pecado. El poder de Dios preservó al Señor Jesús de las malvadas intrigas de los hombres, o de las maldades y las intrigas de los hombres, se puede traducir de las dos formas, hasta que llegó el momento en que había sido ofrecido como sacrificio al Padre. Sin embargo, el Señor sí sabía cuándo habría llegado el momento y cuándo ese tiempo establecido por Dios para que Él muriese se estaba cumpliendo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, verso 45, vemos a Jesús plenamente consciente de que el tiempo de su muerte ha llegado, cuando Él, estando con sus discípulos en el huerto de Getsemaní, minutos antes de que fuera arrestado, les dice: dormid ya y descansad. Le dice: he aquí, ha llegado la hora. He aquí, dice el Señor, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y se nos dice en la Biblia que, o sea, estando Jesús diciendo estas cosas, pues llegó un montón de gente, aproximadamente se dicen que unas 600 personas, entre los alguaciles del templo, soldados romanos de la guarnición romana, y ahí, ¿verdad?, líderes religiosos, junto con Judas a la cabeza. Amén. La segunda verdad que encontramos aquí es que cuando llegó el tiempo, el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, o bien se propuso firmemente o con firme determinación ir a Jerusalén. A.T. Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, escribe al respecto. O sea, lo que el Señor Jesús tenía era una firmeza de propósito. Era una firmeza de propósito frente a las dificultades y los peligros. Y yo quiero que notemos aquí la actitud del Señor Jesús. Esa actitud de proponerse firmemente o tener esa firme determinación o una firmeza de propósito frente a las dificultades y peligros. Ahora, otra pregunta surge: ¿por qué Él se propuso firmemente y estaba decidido, a pesar de las dificultades y peligros, a ir a Jerusalén? Porque como él mismo afirmase a un grupo de fariseos que llegaron a verle y le dijeron que se fuera de la región de Perea, donde estaba llevando a cabo su ministerio, porque Herodes lo quería matar, él les dijo: es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, yo quiero unir estas dos ideas. El Señor afirma su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí le iban a hacer rey, porque ahí le iban a conceder honores nunca dados antes a un hombre. No. El Señor sabía que iba a Jerusalén ¿a qué? A morir. Eso lo vemos cuando Él dice a estos fariseos que llegaron a meterle miedo, por así decirle, diciéndole: vete, porque Herodes te quiere matar. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. ¿Siga mi camino a dónde? Hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Yo deseo que nos imaginemos al Señor Jesucristo con esa firme determinación o ese firme propósito de no renunciar a la misión para la cual fue enviado por el Padre a esta tierra.
Yo quiero decirles que recordemos no solo ese firme propósito que le llevaría a no renunciar a esa misión, sino también la razón por qué lo hizo. No porque él fuese culpable y debiese morir en la cruz, no. No porque él fuese culpable y debiese morir en la cruz, no. Sino porque era necesario que él muriese. Y yo pregunto, ¿y por qué era necesario que él muriese? Para que tuviéramos un gran feriadote durante ese tiempo que se conmemora esa celebración. ¿Para qué era necesario que él muriese? ¿Quién sabe? Era necesario que él muriese. ¿Para qué? Para darnos vida. Estando nosotros muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados cometidos contra Dios y nuestro prójimo, era necesario que él muriese en nuestro lugar. ¿Para qué? Para recibir el castigo de parte de Dios que nosotros los pecadores debíamos haber recibido. ¿Por qué? Por haber pecado tanto contra Dios y nuestro prójimo. Y como ya vimos, todo esto el Señor lo hizo no porque Él tuviese que pagar algo muriendo en esa cruz. No, Él era inocente, Él era justo y sigue siendo justo, sino que lo hizo por amor a ¿quién? Nuevamente, por amor a nosotros. Y es que, amados y amadas, cuando vemos todo lo que sufrió el Señor Jesús antes y durante su muerte, y pensamos cómo, sabiendo todo lo que sufriría, y a pesar de ello, óigalo bien, y a pesar de ello se propuso firmemente o sin que nadie le hiciese cambiar de opinión, ir a Jerusalén y padecer por amor a ti, por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Yo espero que una grande gratitud y un fuerte deseo de entregar sus vidas a Él para ser salvos, pero también de consagrarse a Él para ser cada día más como Cristo, surja o nazca del corazón de toda persona que aún vive practicando el pecado y no se ha convertido a Dios, o del que ya ha sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Amén. Y es por ello que como parte de esta enseñanza yo deseo compartir con ustedes una serie de acontecimientos de gran importancia que ocurrieron en la vida de Jesucristo cuando se cumplió este segundo tiempo. En el reloj o en el calendario de Dios, cuando se cumplió este segundo tiempo en que Él debería de ir a Jerusalén para morir, ser sepultado, resucitar y ascender al cielo. Yo estoy seguro que todos estos eventos ustedes se lo saben, pero cuánto desea Dios que vuelvan a ser recordados, y no solo vuelvan a ser recordados, sino que despierten en ustedes esa gratitud y ese deseo, ya sea de entregar sus vidas a Dios para ser salvos o de consagrar sus vidas a Dios. Amén. Decíamos que el primer evento es esa terrible angustia antes de ser angustiado. La verdad es que la angustia es algo que está afectando hoy, por así decirlo, al 99% de la población. Creo que todos de una u otra forma o en algún momento de nuestras vidas hemos estado angustiados. Unos hemos corrido a Dios echando todas nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, y otros han corrido al psicólogo o al psiquiatra obteniendo muy pobres resultados, tristemente. ¿Por qué? Porque no han querido venir y convertirse a Dios y echar sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de ellos. Aquí nosotros vemos en primer lugar esa terrible angustia del Señor Jesús antes de ser arrestado. Ahora, ¿qué tan intensa era esta angustia? El mismo Señor nos responde al decirnos que estaba angustiado en gran manera, que hasta podía morir en ese momento a causa de esta gran angustia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 36 al 38, podemos leer: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse. ¿Y a qué? Y a angustiarse. ¿En qué? En gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo que está diciendo el Señor ahí, estoy tan triste, estoy tan angustiado, que si Dios no me socorre en este mismo momento, yo puedo morir en este lugar ahora mismo. Y en el Evangelio según San Lucas, para los que les gusta anotar, capítulo 22, verso 44, se nos dice que estando en agonía, para que entendamos la grandeza de su angustia, la magnitud de su angustia, estando en agonía, dice que oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y amados y amadas, esto de que su sudor fuese como grandes gotas de sangre, escrito por el médico amado Lucas, esto es de vital importancia. Es más, yo quiero decirte algo, este evento solo Lucas lo describe. El sudar como grandes gotas de sangre se conoce en medicina como hematidrosis y es una condición que se presenta, óigalo bien, en una situación de estrés máximo o intenso, para que ustedes se vayan haciendo idea, no solo por lo que el Señor dice, sino por lo que podemos ver, las señales que podemos ver en su cuerpo como esta hematidrosis, cómo él estaba sufriendo un estrés máximo e intenso. Y según un artículo de hematología, se ha descrito esta patología en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve de manera dolorosa. Este es un artículo de hematología, escrito el 6 de diciembre de 2012. O sea, esto no lo dice un comentarista bíblico, pero para que nos hagamos una idea de lo que el Señor estaba sufriendo, porque sabía lo que le iba a ocurrir muy pronto en su vida, dice que esta hematidrosis se ha descrito en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve de manera dolorosa. Ahora la pregunta es, ¿qué le producía tanta agonía al Señor Jesús? Estando en condición de verdadero hombre, ¿qué le producía tanta agonía? En primer lugar, el que el Señor sabía, óigalo bien, que por causa de vivir una vida de práctica de pecados, todos los seres humanos, lo cual te incluye a ti, querida persona que estás aquí, que aún no te conviertes a Dios, todos los seres humanos, a causa de vivir una vida de práctica de pecado, se habían convertido en esclavos del pecado. Óigalo bien, por vivir una vida de práctica de pecado, todos los seres humanos y los que aún no se convierten, se habían convertido en esclavos del pecado. Además de eso, estaban muertos espiritualmente. Además de eso, estaban separados de la presencia de Dios, se habían convertido en enemigos de Dios, estaban bajo la ira del Dios Todopoderoso y serían condenados al infierno, óigalo bien, serían condenados al infierno, donde es el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Sin embargo, aunque el Señor los miraba así, esclavos del pecado, muertos espiritualmente, separados de la presencia de Dios, enemigos de Dios, bajo la ira de Dios y condenados al infierno eterno, estas personas estaban engañadas. Estaban engañadas. Y esa es la razón por la cual no corrían a Él para suplicar, para rogarle misericordia. Y estaban engañadas, ¿por qué? Porque se creían buenos o no tan malos, que es lo mismo. No, pues yo no soy tan malo, dice la gente hoy. Oiga, ¿usted quién cree que soy, pastor? No, yo no soy tan malo, yo soy el pecador promedio. El infierno está lleno de pecadores promedio, déjame decírtelo. El infierno está lleno de personas que se creían buenas, pero no habían sido justificadas por la fe en el Señor Jesucristo por Dios. El infierno está lleno de personas que no se creían tan malas, que se creían hijos e hijas de Dios. Y es que ese era el problema en aquel entonces, y ese sigue siendo el mismo problema. Personas que están en esta condición espiritual que te he descrito, pero además engañados, creyéndose buenos o no tan malos, creyendo que son hijos o hijas de Dios, creyendo que Dios no les va a condenar, creyendo que Dios no está airado con ellos todos los días de su vida,
a causa de su vida de egoísmo, de práctica de pecado y de rebeldía, y que iban por el camino angosto que lleva a la vida eterna, cuando realmente iban por el camino ancho que lleva a la perdición. Yo pienso, ¿no es esta razón para que el Señor Jesús se angustiase? El ver cómo estaba la humanidad y cómo sigue estando la humanidad. En segundo lugar, Jesucristo sabía que todas las personas, y aquí te incluyo a ti, me incluyo yo también, no podíamos hacer nada por ser salvos de la ira de Dios. No podíamos hacer nada para evitar la justa condenación del infierno, y que solo había una forma, óigalo bien, solo había una forma de ser salvos de la ira de Dios y de evitar la justa condenación del infierno. ¿Y cuál era esa? Que el Señor Jesús muriera por la humanidad en lugar de los pecadores. Como está escrito, porque Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Él sabía que solo había una forma de ser salvos de la ira de Dios y de evitar la justa condenación del infierno, y esta era, y sigue siendo, que sobre Jesucristo fuera derramada toda la ira de Dios que debía ser derramada justamente sobre cada pecador que se resistiese, óigalo bien, que se resistiese a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a convertirse a Dios para ser salvos. ¿Y de qué manera Jesús iba a ser Él que fuera derramada sobre Él toda la ira de Dios? Al tomar la copa de la ira divina contra el pecado, pues Él y solo Él fue ofrecido en sacrificio para llevar o quitar el pecado del mundo. Hebreos 9:28. Él sabía que la única forma, todos podíamos ser salvos y podíamos evitar la justa condenación del infierno, era que Él fuese el mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres, pero además que Él pagara completamente esa deuda que todos nosotros tenemos con Dios por violar su ley una y otra vez, por no guardar sus mandamientos y por saber hacer el bien y no hacerlo, pecando contra Dios y contra nuestro prójimo. Deuda que, por cierto, ningún pecador puede pagar, y que además el precio que el Señor Jesús debía pagar por nuestra deuda, no la de Él, nuestra deuda sería su propia vida al morir en lugar de todos los pecadores. Amén. Una versión de la Biblia traduce Colosenses 2:13 en su última parte y Colosenses 2:14 de la siguiente manera: Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados, dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él, Jesús, anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Amén. Y claro está, si el Señor estaba consciente de que ninguno podíamos hacer nada por ser salvos y ser libres de la ira del Dios Todopoderoso y de la condenación eterna del infierno, a menos que Él muriera por la humanidad, que sobre Él fuera derramada toda la ira de Dios, que Él fuera el mediador del nuevo pacto entre Dios y los hombres, y que Él pagara completamente a Dios esa deuda que todos nosotros teníamos con Dios y que no podíamos pagar. Como Él estaba consciente de esto, y como Él estaba consciente de la gran responsabilidad que llevaba sobre sus hombros como tu Salvador y el mío, Él quería llegar hasta el final. Él quería llegar hasta el final por amor y obediencia al Padre, por amor a cada uno de nosotros y voluntariamente, aún sabiendo lo terriblemente dolorosa que sería su muerte. Y es por eso que también Él estaba angustiado.
Él quería hacerlo. Él había venido aquí a esta tierra para hacerlo. Siendo verdadero Dios, se había hecho verdadero hombre. ¿Para qué? Para morir en esa cruz, aún sabiendo lo terriblemente dolorosa que sería su muerte. Yo quiero decirles que el Señor Jesús conocía muy bien el Salmo 22, donde el rey David, inspirado por Dios, describe cómo sería la muerte del Mesías, cuando en el verso o en los versos 14 al 17 de dicho salmo dice: he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera o se derritió como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto, como un pedazo de barro se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron, perforaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. El Señor sabía cómo iba a morir. Ya 1000 años antes de que Él naciera, Dios había inspirado por medio de su Santo Espíritu a este hombre David, a este rey David, al salmista David, para que escribiera cómo iba a morir el Mesías. Y por cierto, dice: horadaron, penetraron mis manos y mis pies, obviamente que con clavos, cuando la crucifixión no era un método de muerte en ese entonces. No existía en ese entonces. Y amados, podemos ver cómo Él, estando en agonía por todo esto, Él oraba al Padre más intensamente. ¿Para qué? Para que le diese la fortaleza de poder llegar hasta el fin, por cuanto no había otro medio para que ustedes y yo fuésemos salvos de la condenación eterna. El segundo acontecimiento en la vida del Señor, cuando se cumplió el tiempo de ser recibido afuera, fue no solamente esta angustia terrible, sino el dolor de la traición. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 47 al 48, leemos: mientras Él aún hablaba, está hablando el Señor Jesús, mientras Él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Yo quiero recordarles que el Señor había escogido a 12 hombres para que fueran sus discípulos más cercanos, para que fuesen sus amigos íntimos. Y entre esos 12 estaba Judas. Y es por ello que vemos que el Señor se conmovió en espíritu, es decir, se emocionó tanto hasta el punto de tener deseos de llorar, cuando Él informa a estos 12 amigos con quienes se ha reunido en el aposento alto allí en Jerusalén para comer lo que sería su última Pascua, que uno de ellos, uno de los 12, le iba a entregar. La escena es esta. Están los discípulos ahí, uno de ellos al cual Jesús amaba, que este es Juan, estaba recostado al lado de Jesús, y a este le hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, que le iba a entregar. Pues respondió Jesús y dijo: a quien yo diese el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que mojando el pan, ellos comían hierbas amargas en una salsa y mojaban el pan en esa salsa con hierbas amargas y se lo comían. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote? Porque yo quiero decirles que en esa cultura, en el pueblo de Israel, en esa época era una costumbre con que se honraba, oiga bien, se honraba a un invitado especial, a alguien muy querido, mojando el pan y dándoselo a esa persona. ¿Y saben quién era esta persona muy especial para Jesús, muy querido? Era Judas. Es por ello que yo quiero que nos imaginemos aquí el dolor que está experimentando el Señor Jesús cuando ve venir la turba y enfrente a Judas, alguien muy amado, alguien de su círculo íntimo de amigos, traicionándolo, entregándolo.
En especial cuando Judas se acerca ahí en el huerto del Getsemaní a medianoche y le besa, y Jesús le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y a esa angustia que había experimentado momentos antes allá en el Getsemaní, ahora le podemos añadir el gran dolor de la traición de Judas. El tercer evento es el abandono de sus discípulos. Como si lo que ya estaba experimentando el Señor fuese poco, a esto debemos añadirle que cuando lo arrestaron como un malhechor, cuando lo arrestaron como un criminal, ahí en el huerto del Getsemaní, Él partió desde Getsemaní hasta la casa de Anás y después del sumo sacerdote en funciones, Caifás, rodeado de alguaciles del templo y de soldados romanos, pero sus discípulos lo dejaron solo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 56, leemos al respecto: entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Y para hacerle honor a Pedro y a Juan, se nos dice que ellos le seguían a cierta distancia. Dice que Pedro, pero también de los otros evangelios podemos inferir que Juan también. ¿Cuál fue el cuarto evento? La negación de Pedro. Por cierto, es una negación que está registrada en los 4 evangelios. Y como todos sabemos, fueron 3 veces las que el apóstol Pedro negó a su amado maestro, diciendo: mujer, no le conozco, o no sé lo que dices, cuando una criada se acercó a él. Pero también dijo: hombre, no lo soy, cuando un hombre le dijo: tú eras uno de ellos, hombre, no lo soy. Y para terminar, le dijo a un hombre que afirmó: verdaderamente este estaba con ellos, pues es Galileo. Este hombre, Pedro, dijo: hombre, no sé lo que dices. Y para su mal, él pronuncia una maldición. Dice que maldiciendo, él pronuncia una maldición de muerte sobre sí mismo si sus palabras no eran ciertas. ¡Qué increíble! Y mientras todo esto sucede, mientras Pedro lo niega una vez allí en el patio de la casa del sumo sacerdote, lo niega la segunda vez y la tercera vez, el Señor Jesús, ahí donde está, siendo juzgado injustamente, en su omnisciencia sabía cómo Pedro lo estaba negando, tal como él se lo había dicho, agregando Pedro con su negación dolor al dolor del Señor. El quinto evento fue el rechazo de la multitud ante Poncio Pilato. Aquella misma multitud que le recibió en su entrada gloriosa a Jerusalén, tendiendo sus mantos en el camino para que él pasara por ahí en ese burrito que iba montando, y otros, por cierto, cortando ramas de los árboles, poniéndolas también en el camino y aclamando a Jesús: Hosana al Hijo de David, en una franca proclamación de Jesús como el Mesías, el Salvador. Eran los que ahora, días después, gritaban ante Poncio Pilato que el Señor fuese crucificado. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 15 al 17, leemos: ahora bien, en el día de la fiesta, es decir, la Pascua, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ahora este hombre era un revolucionario, como le llamarían hoy algunos, y además había cometido un asesinato y por eso estaba preso. Dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Y saben qué respondió la multitud? A Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos seguían gritando aún más, diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Pilato les dice: bueno, si ustedes piden a Barrabás, ¿qué quieren que haga con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Yo quisiera que nos imagináramos al Señor Jesús ahí, abandonado por sus discípulos, traicionado por un íntimo,
sometido ante un juicio injusto, negado por Pedro y ahora de pie ante la multitud, una multitud a quien el Señor amó, una multitud a quien el Señor sirvió, una multitud que días antes le proclamaban como el Mesías, ahora rechazándolo y prefiriendo a un homicida a Barrabás. Seguramente el Señor vio en ese momento el cumplimiento de la profecía de Isaías, allá en el capítulo 53, verso 3, que dice, despreciado y desechado entre los hombres, ¿sí o no? Ahí lo tienes, despreciado, rechazado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Tú crees que todos estos eventos que te estoy contando, la angustia, la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, la negación de Pedro y ahora el rechazo de la multitud, ¿tú crees que todo esto no provocó dolor en su corazón? Claro. El profeta Isaías dice que sería varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. Y luego dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí lo tienes, menospreciado por las multitudes que él amó y sirvió, no lo estimaron. Un sexto evento que debemos mencionar es la burla y los golpes que el Señor recibió, así como su crucifixión. Yo quiero recordarles que estas burlas y estos golpes comenzaron mucho antes que el Señor Jesús fuera llevado ante Poncio Pilato, cuando los miembros del Sanedrín le escupían el rostro. Imagínate, el rostro del santo, le escupían el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciéndole, profetízanos Cristo. ¿Quién te golpeó? Y luego Pilato ordena que sea azotado, y vaya de qué manera tan brutal, al grado que no solo la piel de su espalda y de sus nalgas fue arrancada, sino también que los músculos de su espalda fueron también arrancados, que algunos dicen que hasta aún se le podían ver las costillas. Es increíble el estado en que después de haber azotado al Señor Jesús le dejaron. Y si esto hubiese sido poco, pusieron una corona de espinas en su cabeza y le escupían, y después agarraron un palo como un palo de escoba y le pegaban en su cabeza con la corona de espinas ahí. Y después le obligaron a cargar un pesado trozo de madera que formaba parte de la cruz. ¿Y saben qué? Él cayó, él enmudeció. A pesar de que le hacían todo esto, él enmudeció. ¿Por qué? Porque no tenía cómo defenderse. ¿O sí tenía cómo defenderse? Sí podía haberle pedido al Padre 12 legiones de ángeles y el Padre se las hubiese mandado, ¿sí o no? Pero ¿por qué no lo hizo? Volvemos a lo mismo, al centro de todo, el amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios el Padre, el amor de Dios el Hijo, el amor de Jesucristo. Pero el amor ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros, para que no se nos olvide nunca. Y ahí lo tiene siendo abofeteado, siendo golpeado a puñetazos. Ahí lo tienes siendo escupido en el rostro por amor a nosotros. Ahí lo tienes coronado con espinas y golpeándole la cabeza aunque tenía la corona de espinas, y él soportándolo por amor a nosotros. Él cayó, enmudeció como la oveja que es llevada al matadero. ¿Por qué? Por amor a nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a quién, a nosotros, al Padre, a Dios. Ahí lo tienes siendo azotado también. Ahí lo tienes cargando un trozo de madera pesado sobre sus hombros, que están lacerados, destruidos por amor a nosotros. Y ahí lo tienes finalmente clavado en esa cruz de sus muñecas y ahí en sus pies, por amor a nosotros, experimentando los dolores más terribles que un ser humano podía experimentar, por amor a nosotros, sufriendo la agonía de la asfixia, por amor a nosotros, para después, como octavo y último evento de su ministerio, resucitar y ascender al cielo. Amados, y deseo finalizar con una aplicación personal. Como ya hemos visto a la luz de las Escrituras, este segundo tiempo que Dios había establecido en su calendario para la salvación del ser humano, para la salvación de ustedes y la mía, ya se cumplió. Ya está cumplido, todos lo sabemos. Es por ello que puedo decir con toda seguridad que el tiempo de tu salvación ya se cumplió. El tiempo de tu salvación ya ha llegado. Hoy es tu día de salvación. Deseo finalizar con una aplicación personal haciendo una pregunta. ¿Qué has hecho tú durante todo este tiempo que el Señor Jesús, en su gran amor e infinita misericordia, te ha estado invitando a venir a Él
para recibirle como tu Señor y Salvador para ser salvos, o si alguien tiene la necesidad de reconciliarse con Dios, habiendo sido un hijo o una hija, ¿qué has hecho durante este tiempo que el Señor Jesús en su gran amor e infinita misericordia te ha estado invitando a venir a Él? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo quiero decirte que partiendo de mi propia experiencia antes de convertirme a Dios, y que estoy seguro es la experiencia de cada uno de ustedes que aún no se han convertido a Dios y que por lo tanto viven vidas egoístas de práctica de pecado, yo puedo decirles que durante todo este tiempo que se han resistido a entregarle su vida a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y una súplica, un ruego de corazón a Dios por el perdón de todos sus pecados, usted, querida persona, se ha comportado igual que aquella multitud de personas a quien el Señor o por quien el Señor fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Lo repito, usted se está comportando o se ha estado comportando igual que aquella multitud de personas por quien el Señor Jesús hace ya casi 2000 años fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Solo que hoy no es la ciudad de Jerusalén, es la ciudad de Tegucigalpa, o bien la ciudad donde tú te vayas a encontrar, querida persona que vaya a ver este video. Pero además de esto, no es el año 30 después de Cristo, es el 2019 después de Cristo. Ahora, ¿por qué decimos que se repite la misma historia? ¿Por qué razón se repite la misma historia 2000 años después? Porque tu corazón endurecido por el pecado es el mismo que el de aquellas personas en Jerusalén en el año 30 después de Cristo. Por esta razón se repite la misma historia, porque tu corazón endurecido por el pecado es el mismo que el de aquellas personas en Jerusalén en el año 30 después de Cristo. Y así el Señor mira desde los cielos, el Señor mira desde su trono alto y sublime cómo por causa de vivir una vida de práctica de pecado, tú aún no te conviertes a Dios. Cómo te has convertido en esclavo o en esclava del pecado. Y la razón de esto es porque has decidido de manera consciente y de manera voluntaria amar más los deleites temporales del pecado más que a Dios y a tu prójimo. Por causa de ese corazón endurecido por el pecado, Dios ve desde los cielos, desde su gloria, cómo estás muerto, cómo estás muerto espiritualmente, cómo estás separado, cómo estás separada de la presencia de Dios, cómo te has convertido en un enemigo y en una enemiga de Dios, cómo estás bajo la ira del Dios Todopoderoso y vas a ser condenado o condenada al infierno sin remedio, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero también el Señor está viendo que no estás viendo la gravedad. El Señor está viendo como hace 2000 años que no estás viendo la gravedad de tus pecados. ¿Cómo te crees bueno? ¿Cómo te crees buena? ¿Cómo te crees hijo de Dios o hija de Dios? Olvidando que Él es santo, santo, santo y que Él es un juez justo que no tendrá por inocente al culpable. Amén. Lleno de excusas. Llena de excusas. ¿Para qué? Para engañarte a ti mismo, para engañarte a ti misma, de que Dios no va a derramar su ira sobre ti si mueres hoy en ese estado de vida, de práctica de pecado, de egoísmo, de rebeldía y de menosprecio a Dios y su salvación y su precioso y bendito Salvador. Amados y amadas, hoy el Señor, como hace 2000 años, mira cómo la mano de Jehová no se ha cortado para salvarte. Mira cómo aún hay gracia abundante de parte de Dios para todos los pecadores. Hay gracia abundante de parte de Dios para ti si tú vienes a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, con un corazón humillado, poniendo toda tu fe, toda tu confianza en Jesucristo y su obra.
para perdón de todos tus pecados. Pero Él también ve cómo menosprecias la gracia de Dios, cómo menosprecias al precioso y bendito Salvador y la gran salvación que Él te ofrece. Él te ve amándote más a ti mismo, Él te ve amándote más a ti misma, Él te ve amándote más al pecado y al mundo y las cosas del mundo. Él te ve cómo te resistes al Espíritu Santo que viene a convencerte de pecado y a producir en ti esa tristeza que según Dios para arrepentimiento y para salvación. Y Él ve cómo te resistes a arrepentirte, Él ve cómo te resistes a aborrecer tus pecados, a darle la espalda a tu vida de pecado, de egoísmo y de rebeldía. Él te ve como no quieres convertirte a Dios. No es que no puedes, no es que no puedas, es que no quieres. No quieres convertirte a Dios para vivir, para amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para vivir, para honrarle y glorificarle, para agradarle en todo momento, lugar y circunstancia, viviendo vidas de obediencia, pero también viviendo para servirle y para extender su reino a través de la predicación del Evangelio. Y lo más triste es que el Señor ve cómo dices amarle. El Señor ve cómo dices amarle, pero le vendes, lo traicionas. No por 30 monedas de plata como lo hizo Judas. No por 30 monedas de plata, sino por el deleite temporal del pecado. Le vendes al aferrarte a continuar practicando uno o más pecados. Llámese este adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mentira, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Amor al mundo y las cosas del mundo. Querida persona que aún no te has convertido a Dios o no te has reconciliado con Dios, entiende esto. Tú criticas a Judas diciendo, ¿cómo pudo este hombre perverso traicionar a su amado maestro por 30 monedas de plata? ¿Cómo, sabiendo Judas que Jesucristo era el Mesías, lo vendió por 30 monedas de plata, que era el precio que se pagaba en ese entonces por un esclavo? Pero amado y amada, tú lo traicionas y lo vendes por menos. Tú lo traicionas y lo vendes por menos, por un pecado o varios pecados. Y no te ves tan malo como Judas. Al contrario, crees que eres lo suficiente bueno o lo suficiente buena como para recibir las bendiciones de Dios aún viviendo en pecado, y te enojas contra Dios si Dios no te bendice como tú le pides. Entiéndelo hoy. Si tú no te has convertido a Dios, eres peor que Judas. Eres peor que Judas. Además, el Señor ve desde los cielos, desde su gloria, cómo tú le das la espalda y lo rechazas, al igual que aquella multitud en Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque de manera consciente y voluntaria has escogido a Barrabás. ¿Y a quién representa Barrabás? Representa la maldad, representa una vida de pecado y representa al mundo. Y gritas con tus obras como aquella multitud: queremos seguir pecando. No quiero renunciar a mi maldad, no quiero renunciar al mundo, no quiero renunciar a las cosas del mundo. Queremos seguir ofendiendo a Dios, ofendiendo y lastimando a nuestro prójimo. No queremos que Jesucristo reine sobre nosotros. No queremos obedecerle. No queremos a Jesús. Fuera arrepentimiento. Queremos fe para salvación sin arrepentimiento, y no queremos santidad. Amén. Pero aún así el Señor te dice: yo he dado mi vida por ti. Consumado es. Con mi muerte y resurrección he completado la obra para que seas salvo, a pesar de todo lo que yo veo en ti. Con mi muerte y resurrección he completado la obra para que seas salvo, para que seas salva. Ahora, dice el Señor, solo tienes que arrepentirte y creer en mí como tu único y suficiente Salvador. Oye bien lo que el Señor te dice: al morir por ti en tu lugar en la cruz, yo recibí el castigo que tú debías haber recibido. Y al morir por ti en la cruz, yo pagué la deuda que tú tenías con Dios por violar sus mandamientos una y otra vez, y que no puedes pagarle.
y mi sangre derramada en la cruz te limpia de todo pecado. Y todo esto lo he hecho por amor a ti. Y todo esto lo he hecho por amor a ti. La pregunta es, ¿cómo vas a responder a tan gran obra de amor? Yo te pregunto, ¿cómo vas a responder a tan gran obra de amor? Oye, la invitación que Dios te hace nuevamente al decirte: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de tu salvación. Por eso las enseñanzas se llaman: el tiempo de tu salvación se ha cumplido. Porque después de que ya se cumplió el tiempo en el calendario de Dios en que Él había de enviar a su Hijo para morir, para redimir a los que estaban bajo la ley, pero también, ¿para qué? Para ir a Jerusalén a morir en esa cruz. Ahora es tu tiempo. Es el tiempo en que tú tomes decisiones. Es el tiempo en que tú y solo tú tomes esa decisión que has venido postergando. Oye nuevamente la invitación que Dios te hace al decirte: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Yo quiero decirles que hoy Dios está dispuesto a escuchar a los pecadores y está dispuesto a responder con gracia abundante y perdón de todos sus pecados a quienes se arrepientan y creen en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Yo quiero repetirlo. Hoy Dios está dispuesto a escuchar a los pecadores y responder con gracia abundante y perdón de todos sus pecados. ¿A quiénes? A los que se arrepienten y creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La pregunta es: ¿serás tú uno de ellos? ¿Serás tú, querida persona, que aún no te conviertes a Él, uno de ellos? ¿Serás tú, querida persona, que siente la necesidad de reconciliarte con Dios, uno de ellos, o uno de ellas? Cerremos nuestros ojos. Hoy Dios está dispuesto a escuchar a los pecadores y responder con gracia abundante y perdón de todos sus pecados. ¿A quiénes? No a los que levantan la mano y dicen: yo he repetido la oración. No. A los que se arrepienten, a los que toman la decisión no solo de reconocer su vida de maldad y de práctica de pecado, sino sus pecados por nombre y contra quien han pecado, y con dolor y vergüenza por haber pecado contra Dios y su prójimo, están dispuestos a poner un alto a esa vida de pecado, a renunciar a todos sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice el Señor, y vuelva hacia Jehová. Él está dispuesto a responder con gracia abundante y perdón de todos sus pecados a los que se arrepienten y creen en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador, y le entregan su vida a Él, no solo para que la lave y la limpie de todos sus pecados, sino para que la gobierne, la dirija, tome el control de su vida para honra y gloria de Dios. Yo quiero que mientras se canta un canto de adoración, usted, querida persona que está aquí, que aún no se ha convertido a Dios, usted que tiene cuentas pendientes con Dios, y a quien el Señor le está diciendo: venid luego, venid hoy mismo y estemos a cuentas. Oiga bien lo que le dice el Señor: venid luego, venid pronto, venid ya y estemos a cuentas. A usted el Señor le dice: ¿qué vas a hacer? Todo esto hice por ti por amor. ¿Y tú cómo vas a responder a esa gran obra de amor? Medite cómo va a responder
se va a arrepentir y va a creer en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, entregándole su vida a Dios para que por el sacrificio de Cristo sea lavada y limpiada y Él la gobierne, o saldrá por esa puerta igual que como entró, viviendo una vida egoísta, una vida en rebeldía, enemigo y enemiga de Dios. La decisión es suya, y yo quiero que usted lo medite mientras por unos minutos se entona este canto de adoración. Grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El tiempo de tu salvación es hoy. El tiempo de tu salvación ha llegado.
no menosprecies una vez más a Dios. No menosprecies una vez más su precioso y bendito Salvador, ni su grande salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que hoy ha escuchado este mensaje. Gracias por la vida de cada persona que ha escuchado tu gran obra de amor por él y por ella. Y como hoy tú has venido a decirle cómo tú le ves, pero también has venido a decirle: he dado mi vida por ti. Con mi muerte y resurrección he completado la obra para que tú seas salvo, para que tú seas salva. Ahora solo tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Gracias porque has traído a estas personas para decirles: mi sangre he derramado en la cruz. Y todo esto lo hice por amor a ti. Todo esto lo hice por amor a ti, pero ¿cómo vas a responder a tan gran obra de amor? ¿Cómo vas a responder, querida persona que estás hoy aquí, ante tan gran obra de amor? Ante la invitación que Dios te hace nuevamente a venir a Él para ser salvos. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que tú has traído hoy. Gracias por la vida de cada persona que ha tomado decisiones hoy. Porque todos hoy aquí tomaron decisiones, Señor. Unos de convertirse y otros de no convertirse. Unos de amarte y vivir para ti. Otros de aborrecerte y vivir para ellos mismos, para el mundo, para Satanás y para el pecado. Pero todos aquí tomaron decisiones hoy, Señor. Tristemente, todos tomaron decisiones hoy. Unos por amor a ti, de convertirse a ti, para vivir para ti. Otros de rechazarte a ti, para amarse a sí mismos. O para continuar amándose a sí mismos, el mundo y las cosas del mundo, los deleites temporales del pecado y a Satanás. Gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra, por tu gran amor y misericordia, porque realmente no se ha cortado tu mano para salvar, por la oportunidad de exponer esta palabra, Señor. Y porque sé, Señor, que de esta enseñanza ha habido fruto, Señor. Ha habido un fruto para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias por todo esto te doy en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.